Entonces, me presento, Gastón Reynoso, soy arquitecto, soy instructor certificado por Autodesk. También soy un profesional certificado por Autodesk en todas las disciplinas, en arquitectura, en MEP eléctrico, y MEP mecánico y estructura. Ya, pero en general diría yo que mi expertise del día a día está más en lo mecánico, más que en lo eléctrico y más que en la arquitectura, a pesar de que soy arquitecto, y menos en la estructura, ¿ya? O sea, si ustedes conocen un poco de Revit, van a saber que Revit es un mundo muy grande, ¿cierto? Donde hay muchas cosas que aprender día a día y no se puede saber todo, ¿ya? O sea, uno puede hacer mucho de Revit, pero no mucho de cada disciplina, ¿ya? Pero diría yo que ahora estoy más centrado en la parte mecánica, ¿vale? Eh, Estoy admitiendo a gente que está llegando, así que me disculpan un segundo. Bien, eh, entonces, lo que vamos a ver hoy son tres conceptos que tienen que ver con RateMap y que tienen que ver mucho con el curso que se hace en CS Academia, que es el curso de especialización de RateMap, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo de este curso? Principalmente desarrollar las competencias para el rol de modelador BIM en disciplinas MEP, ¿ya? Obviamente no es lo mismo de modelar MEP que modelar arquitectura de estructura, ¿ya? Y esto principalmente engloba tres grandes temas, ¿cierto? No solo estos tres grandes temas, pero la modelación de sistemas de climatización, la modelación de sistemas eléctricos y la modelación de sistemas sanitarios, ¿ya? Um, el curso, eh, ¿qué se puede decir del curso? Primero, su duración es de 50 horas, ¿ya? Es un curso donde fundamentalmente estamos todo el tiempo trabajando en Revit, ¿ya? No hay mucha diapositiva ni mucha, digamos, material teórico, sino que estamos normalmente aprendiendo todas las funciones que nos da el programa para hacer esta modelación, ¿ya? Normalmente se da en modalidad presencial, pero con la nueva normalidad, digamos, ya tenemos clases online sincrónicas, quiere decir que se hacen por streaming, ¿cierto? En vivo, tal como lo que estamos haciendo ahora. El material que tiene el alumno, si no pudo ir o algo, siempre está registrado, ¿cierto? Entonces él puede conocer todo, todo el contenido, digamos, lo tiene a la mano porque cada clase se registra y se comparte. Y los requisitos fundamentales para esto es conocer un poco de Revit, ¿ya? Siempre decimos en CC que sería ideal tener el nivel fundamento de Revit. ¿Por qué? Porque hay cosas que se dan por sabidas, ¿ya? Es un curso que tiene 50 horas, no es tan largo y hay algunas cosas que sí deberíamos saber. ¿Qué deberíamos saber? Por ejemplo, conocer los distintos tipos de vista que tiene Revit, ¿cierto? La vista en planta, la vista de cielo reflejado, la vista 3D, la vista de sección, la elevación. Eh, También saber diferenciar, por ejemplo, qué es una categoría, ¿cierto? Qué es una familia, qué es un tipo, qué es un ejemplar, ¿cierto? Tener clara esos conceptos básicos, digamos, de Revit, ¿cierto? Y también, por supuesto, saber la diferencia entre las familias de sistema, las familias cargables y los modelos in place, ¿ya? Todo eso se ve en el curso Revit Fundamentos y es ideal que la persona que entre acá a especializarse un poco en las disciplinas MEP sepa generar vistas nuevas, ¿cierto? Crear cortes, cambiar el nivel de detalle de las vistas, ¿cierto? Modificar sus propiedades gráficas. A pesar de que, obviamente, como al ser una disciplina nueva, tenemos propiedades nuevas, ¿cierto? Y nuevamente se va a trabajar, por ejemplo, con el tema de los filtros, ¿cierto? Con el tema de las disciplinas, que es algo que vamos a ver ahora. Siempre al final los temas se van repitiendo, pero con nuevas propiedades, ¿ya? Y lo otro que sería importante es saber algo, ¿cierto?, de proyectos En general dicen que es de proyectos de instalaciones, pero al final cuando uno trabaja o en diseño o en construcción, se da cuenta que igual, yo lo digo por la experiencia, termina sabiendo un poco o conociendo un poco de lo otro, ¿no? Entonces, yo creo que no es necesario que se trabaje en una empresa, digamos, de instalaciones, pero sí tener una cierta relación y algún conocimiento de cómo funcionan algunas cosas, ya que al final eso lo da la práctica. ¿Ya? Igual uno acá aprende un poco con el programa, pero finalmente el día a día
el que nos da ese entrenamiento, ¿ya? Como les decía, yo soy arquitecto, pero trabajo en una empresa que está a cargo de la climatización. Por una cosa, cosas que pasan nomás, ya tengo 5 años de experiencia trabajando solo en MEP, ¿ya? La arquitectura, digamos, de lo que he hecho en Revit, 6 años, una sola fue de arquitectura, ¿ya? Entonces, el dominio se va adquiriendo también día a día. Um, entonces, los temas que vamos a hablar hoy día son tres, ¿ya? Uno, las disciplinas en Revit. En segundo lugar, tenemos las categorías MEP. Y en tercer lugar, los sistemas MEP, ¿ya? En las disciplinas en Revit, eh, pues vamos a hablar de dos formas de ver las disciplinas. La primera es que la disciplina es una propiedad de vista, ¿ya? Una propiedad de vista que es una propiedad de vista, digamos, de ejemplar o de instancia, como quieran llamarlo, que modifica la visualización de elementos en una vista, ¿ya? O sea, yo, dependiendo de qué disciplina estoy, veo ciertas cosas u otras, ¿ya? ¿Qué visualización de elementos? Categorías, ¿cierto? Etiquetas, rango de vista, líneas ocultas, ¿ya? Y otra propiedad que tiene esta propiedad de vista que se llama disciplina es que nos permite organizar vistas en el navegador de proyectos, ¿ya? Eso lo vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cuáles son las disciplinas ya para las vistas? Arquitectura, ¿cierto? Acá hay un ejemplo básico de la ayuda de Revit, ¿cierto? En arquitectura tenemos una vista donde vemos elementos de arquitectura y, por ejemplo, acá, si se fijan, bajo este escritorio o mueble, digamos, en obra, está pasando una escalerilla, ya, eléctrica, ¿cierto? Básicamente en la vista de arquitectura yo veo todos los tipos de categorías, ya sean de cualquier disciplina, pero obviamente si algo pasa debajo de otra cosa, yo voy a ver lo que está encima, ¿vale? Eso es arquitectura. Si me voy a estructura lo que va a hacer es mostrarme elementos en otro rango de vista, o voy a poder ver elementos que están bajo, digamos, esta categoría piso, ¿cierto? Tengo elementos estructurales debajo, los puedo ver, ¿ya? Con el mismo rango de vista, en estructura los veo y en arquitectura no. Y en eh, segundo lugar tenemos que todos los tabiques, si se fijan, desaparecen. Y solo me quedo con los elementos estructurales, ¿ya? Eso sería la vista de estructura, ¿ya? Después tenemos mecánica, eléctrica y fontanería, ¿ya? Que se comportan de la misma manera. Entonces, acá las categorías MEP aparecen, ¿cierto? Yo estoy viendo este difusor, ¿cierto? Es un difusor de clima. También luminarias. Y si se fijan, lo que me aparecía en arquitectura oculto, porque obviamente hay un mueble arriba, ahora aparece adelante, ¿ya? Entonces, todo lo que no es de especialidades, digamos, o instalaciones, se va a tramado, como se dice en Revit español, ¿cierto? Underlay en inglés. Entonces arquitectura y estructura pierden su valor, digamos, y aparece todo en MEP. A todo esto, lo que estamos viendo acá, esta línea de corte, corresponden a cada disciplina. Entonces, yo en arquitectura veo un corte si ese corte está como disciplina de arquitectura. Lo mismo en estructura, veo el corte como disciplina de estructura. Y en mecánica eléctrica fontanería sería lo mismo. Lo veo si que pertenece a estas disciplinas. Luego tenemos coordinación. Y en coordinación vemos todo, digamos, todo cobra el mismo valor, pero obviamente lo que está sobre una cosa se ve y lo que está abajo no, ¿cierto? Entonces, si se fijan, vemos todo, vemos el difusor, ¿cierto? Vemos el escritorio, vemos la mesa, vemos las escalerillas, pero no bajo la mesa, ¿cierto? Y vemos los tres cortes, ¿cierto? El corte de arquitectura, el corte de estructura y el corte de instalaciones, ¿ya? Bien, eh, después de esto, tenemos la disciplina como agrupación de categorías. Y esto lo vamos a ver también en un minuto. Um, Básicamente, en varias partes del software, en varias secciones, se nos permiten hacer filtros por categorías que pertenecen a una disciplina, ¿ya? Que esto se llama en español lista de filtros, ¿ya? Por ejemplo, en visibilidad y gráficos, en estilos de objeto, en filtros de vista, cuando creamos una tabla de planificación o cuando creamos una tabla de materiales, ¿ya? En cada una de estas instancias nos aparece un cuadro de diálogo que nos permite filtrar categorías por disciplina, ¿ya?
Entonces, tenemos que la disciplina podría ser tanto una propiedad de la vista como también una agrupación, ¿ya? Para filtrar. Eso nos lleva a las categorías, ¿cierto? ¿Las categorías qué son? Básicamente, estoy sacando ya los elementos de arquitectura y estructura. Tenemos la categoría mecánica, ¿cierto? Donde aquí muestra algunas, ¿cierto? De las familias, ¿ya? Que hay. No voy a mostrar todas las familias porque si no se vuelve un poco más largo y tedioso. Entonces, por ejemplo, en mecánica tenemos los ductos, las uniones, accesorios flexibles, terminales y equipos. Luego tenemos la categoría MEP eléctrica, ¿cierto? Donde tenemos cables, bandejas, uniones, etcétera. Acá digo, pongo equipos, pero son equipos eléctricos y en la anterior eran equipos mecánicos, ¿vale? Y finalmente en plumbing tenemos tubería, unión, accesorios, nuevamente equipos, pero esta vez sí son los mismos equipos. Son los mismos equipos mecánicos que en la disciplina mecánica, ¿ya? Pero al final lo importante es que en mecánica tenemos ductos, en electrical tenemos conduit y bandejas, y en plumbing tenemos tuberías, ¿ya? Con sus accesorios y sus uniones respectivas, ¿ya? Vamos a ver entonces, antes de seguir, cómo eso lo vemos en Revit directamente, ¿vale? Entonces voy a cambiarme a Revit. Estoy en Revit. Voy a hacer un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto voy a decir que quiero que sea un nuevo proyecto de Mechanical Default Metric, ¿ya? Y una vez que lo abra, vamos a ver qué ocurre con lo que estábamos hablando anteriormente, que era la disciplina, ¿cierto? Y primero con la disciplina. Por ejemplo, acá, esta vista, ¿cierto? Que se llama nivel 1 MEC, ¿cierto? Tiene una disciplina mecánica, ¿ya? Si yo, por ejemplo, dibujo un ducto, ¿cierto? Me voy a la ficha, pestaña ducto, eh, y voy a dibujarlo con un nivel de detalle fino. Me aparece el ducto acá, ¿cierto? Ese ducto tiene un sistema ya, pero lo vamos a ver en un rato, ¿ya? Esto eh, está como subdisciplina HDAC. Es importante lo de la subdisciplina. Por ejemplo, si yo dibujara eh, un tabique, y este tabique le digo, por ejemplo, ahí me quedó chiquito, pero no importa. Está en underlay. Fíjense, ¿se fijan? Esta arquitectura que acabo de dibujar tiene otra valoración, ¿ya? Que el ducto. El ducto lo veo con sus propiedades de sistema, ya que vamos a hablar en un rato, pero el tabique lo veo como underlay, ¿ya? O como entramado. Eh, y si me cambiara arquitectura, vamos a hacer ese ejercicio de mecánica de arquitectura, desaparece el ducto, ¿cierto? Y me quedo con el tabique. Ahora que sí puedo manipularlo, voy a hacerlo vertical, ¿ya? Este tabique tiene una propiedad estructural, ¿ya? Si yo lo marco y, por ejemplo, me cambio la disciplina estructural, sigo viendo el tabique o muro, ¿cierto? No sabemos si es un tabique o un muro aún, es un muro genérico, ¿cierto? Si le marco la propiedad estructural, desaparece, ¿ok? Esa es la diferencia principal entre las disciplinas arquitectura y estructura, ¿ya? Y con MEP simplemente que aparecen los elementos MEP y arquitectura y estructura pierden su valor original. Entonces me cambio de nuevo y me vuelvo a disciplina mecánica, ¿cierto? Aparece el ducto y aparece el tabique, pero como underlay, ¿ya? Y si por el contrario me cambio a coordinación, en coordinación todo vuelve a tener el valor original, ¿cierto? El muro lo veo tal como lo veo en arquitectura y el ducto lo veo tal como lo veo en mecánica, ¿ya? Entonces, de eso hablamos cuando hablamos de disciplinas como propiedad de vista, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo otro que podemos hacer con la disciplina como propiedad de vista? Básicamente ordenar nuestro árbol de proyecto, ¿ya? Estamos en un proyecto, ¿cierto? O en un template, digamos, básico de Revit para trabajo mecánico, ¿ya? Fíjense que lo que me está mostrando son tres, digamos, niveles superiores, ¿cierto? Que serían coordinación, mecánico y plomería, ¿ya? Después, eh,
al desplegar, ¿cierto? Tengo otros niveles de otro orden, ¿cierto? De un segundo orden, que hablan de HBAC, ¿cierto? HBAC y Plumbing, ¿ya? Y finalmente tengo eh, lo que sería el tipo de vista, ¿cierto? Tengo vistas de piso, ¿cierto? De planta, vistas de cielo, vistas 3D, elevaciones, ¿ok? Bien, ¿qué es esto? ¿Por qué está organizado así? Lo que tenemos que saber primero es que esto está organizado por disciplinas, ¿ya? Lo que habíamos hablado anteriormente y que no les dije, se me pasó, es que tenemos 5 disciplinas o 6 disciplinas, ¿cierto? Que serían arquitectura, estructura, las 3 MEP y coordinación, ¿ya? Y estas son fijas, o sea, nosotros no podemos crear disciplinas nuevas, ¿ya? Ese fue el detalle que se pasó. Entonces, nunca vamos a crear nuevas disciplinas para la manera de organizar nuestro proyecto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta planta, ¿cierto? Que está ahora como coordinación, yo perfectamente podría cambiarlo y decirle que sea estructural. ¿Qué debería pasar? Que me aparezca un nuevo orden de primer nivel que es estructural, ¿ya? ¿Ven? Acá aparece. Estructural HVAC. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el HVAC? Y el HVAC es un otro parámetro de vista que se llama subdisciplina. ¿Ya? Entonces lo voy a buscar acá en esta vista. Está acá, ¿ven? Subdisciplina. Un parámetro de vista que nos permite ordenar por disciplina y subdisciplina. Entonces, ¿qué básicamente tengo? Si me voy a eh, administrar o manage, voy a esperar, eso, perfecto, manage, tengo parámetros de proyecto, y en parámetro de proyecto tengo lo que se llama subdisciplina. Entonces, ¿qué quiero que les quede como mensaje? Teniendo las disciplinas, ¿cierto? Y teniendo las subdisciplinas, yo puedo ordenar mi proyecto y subproyecto. Básicamente, si yo trabajo en climatización, ¿cierto? Yo perfectamente podría crear una subdisciplina de climatización para ductos y otra subdisciplina de climatización de tuberías, ¿ya? Eso voy a hacer ahora como ejemplo y con eso nos vamos a quedar. Entonces, me voy a esta planta, me voy al cuadro subdisciplina y digo que esto es ductos, ¿ya? Entonces, ¿qué genero? Una subdisciplina de ductos, ¿bien? Luego, puedo tomar cualquier vista de acá, por ejemplo, la planta de cielo, y decir que esto es una subdisciplina de tuberías, ¿ya? Que serían mis dos grandes subdisciplinas en un proyecto de climatización, ¿cierto? Entonces, si se fijan, si yo borro HVAC, si quieren, borro esta, bueno, igual voy a quedarme con otras, pero ya tengo mis dos subdisciplinas, ¿cierto? A la espera de ir asociando, ¿cierto? Nuevas vistas a estas dos. Entonces, si por ejemplo tengo ducto acá y tengo el piso 2, yo a partir de esta organización de darle este valor o este parámetro, ¿cierto? Este valor al parámetro, ¿cierto? De ducto y de tubería, yo después puedo crear, dependiendo del proyecto en que esté trabajando y los niveles que tenga, ¿cierto? Todas las vistas de nivel asociadas a esa subdisciplina. Básicamente trabajando con algunas cosas que ustedes ya probablemente conocen, ¿cierto? Que son los filtros y los templates, ¿ya? Entonces después yo puedo decir, por ejemplo, quiero ir a vista, quiero crear planos de planta, ¿cierto? Y en planos de planta quiero crear planos de planta para el nivel 1 y 2, ¿ya? O vamos a decir para el nivel 1, porque el nivel 2 ya lo tengo, ¿ya? Y esto va a venir con el template mecánico, ¿ya? ¿Qué significa el template mecánico? Si yo lo despliego, que va a venir básicamente con disciplina mecánica, que es lo más importante, y subdisciplina HVAC. Y acá está el cambio que yo debería hacer, ¿cierto? Quizás sería bueno duplicar este template mecánico y decir que quiero que sea climatización, digamos, ductos, ¿ok? Al crear eso, yo modifico la propiedad subdisciplina y digo que esto se va a llamar ductos. Y ya solo con esos dos pasos, ya mi nueva vista de nivel 1 está acá, ¿cierto? Entonces ya tengo el nivel 1 y el nivel 2. Y después ya viene la tarea de renombrar, ¿cierto? Porque dependiendo, obviamente, cuántas disciplinas tengo, tenemos que pensar que en sanitario voy a tener agua potable fría, agua potable caliente, alcantarillado, ventilación, agua lluvia. Voy a ir duplicando y ir cambiando la subdisciplina, ¿ya? Y después de eso, el único problema que voy a tener va a ser que voy a tener muchos
nombres coincidentes, ¿cierto? Nivel 1, probablemente nivel 1, paréntesis 1, nivel 1, paréntesis 2, nivel 1, paréntesis 3, que voy a tener que ir renombrando, pero voy a poder tener un árbol de proyecto base, ¿cierto? Para después seguir trabajando en mis proyectos. Básicamente es un comienzo para armar una plantilla, ¿ya? Eso sería entonces la disciplina como vista, ¿ya? Luego, si tenemos subdisciplina, perdón, como filtro de categorías, yo puedo probarlo acá en Visibility Graphics, ¿cierto? B corta, me muestra las categorías. Ahora estoy con un template, lo voy a sacar un segundo para que entendamos que básicamente al tener esto en Visibility Graphics, todas las categorías de modelo están asociadas a una disciplina, ¿ya? Entonces, si yo oculto arquitectura y estructura y me quedo solo con piping, ¿cierto? Voy a ver las categorías que pertenecen a la disciplina piping, ¿ya? Y se van a fijar que en algún momento van a haber coincidencias, ¿ya? No hay categorías totalmente exclusivas. Por ejemplo, equipos mecánicos también va a aparecer en mechanical. Si me voy, aparece. Acá está, ¿ven? Y me parece que también aparece en arquitectura, ¿ya? Hay categorías que pertenecen a varias disciplinas, ¿vale? Pero sí, obviamente tuberías solo aparece en piping, ¿cierto? En las bandejas y conduit solamente en eléctrico y los ductos solamente en mecánico, ¿ya? Pero entonces, la otra disciplina es esta. Conocer qué categorías pertenecen a qué disciplina, ¿ya? Y como les vuelvo a repetir, van a haber algunas como líneas, masas, modelos genéricos, me parece, generic model por ahí, ahí está. También aparecen todas las categorías, ¿ya? Como categorías de modelo, como categorías de notación, la misma historia, ¿ya? Entonces acá van a aparecer los tags exclusivos, ¿cierto? Para estas categorías. Y si me voy a piping, ¿cierto? También voy a tener eh, tags relacionados a piping, ¿ya? Eh, bien, entonces tenemos, eh, vimos lo que eran las disciplinas, las subdisciplinas y las categorías. Importante, sí, acá verlo más claramente. Las categorías que tenemos que ocupar, por ejemplo, en los proyectos mecánicos, llegarían hasta acá. Y de acá lo único que saldría es esta herramienta, que no es precisamente de mecánico o de, digamos, de ductos. Y todas las categorías de piping, ¿cierto? Son hasta aquí, ¿ya? Incluidos los equipos mecánicos. Y finalmente, todas las categorías eléctricas vienen desde cable hasta iluminación, pasando por todos los tipos de dispositivos, ¿ya? Eso. Luego, voy a volver a la presentación. Entonces tengo luego los sistemas, ¿ya? Los sistemas es un tema un poco más complejo, ¿ya? Los sistemas en Revit, si ustedes me preguntan con la experiencia que he tenido yo, no es algo que hasta ahora se haya tomado con la suficiente seriedad en el, digamos, en la vida diaria de los modelos que me ha tocado ver por el mundo, ¿ya? Al menos en Chile, digamos. Em, Porque como ustedes sabrán, lo que generalmente se hacía o se ha seguido haciendo es coordinación tridimensional, ¿cierto? Y para la coordinación tridimensional, al final lo válido es que haya una geometría. ¿Ya? Esa geometría tendrá la categoría, ¿cierto? Real, que podrá ser un ducto o una tubería, pero normalmente las personas o los proyectos que se han hecho hasta ahora, en general, no han tenido, digamos, la suficiente rigurosidad o es que no se necesitaba en ese momento porque realmente lo que se hacía solamente era una coordinación tridimensional. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No se ocupaba MEP o Revit para diseñar, para calcular o para analizar sistemas, ¿ya? Sino que más bien para modelarlos tridimensionalmente. Eh, Acá no aprendemos a calcular, igual sigue siendo un curso de modelación de instalaciones, pero sí conocemos algunas cosas básicas como los sistemas, ¿ya? Vamos a hablar de los sistemas ahora un poco para entender eh, a qué se refieren, ¿cierto? Básicamente, cuando hablamos de sistema también hablamos de disciplina, ¿ya? Y sistemas serían tres tipos de sistemas, tanto como tres disciplinas hay, ¿cierto? MEP. Serían sistemas de ductos, circuitos o sistemas eléctricos y tuberías.
¿ya? Em, Muy importante conocer la clasificación, el tipo, el nombre y la abreviación. Diría que lo más importante es entender la diferencia entre clasificación y tipo, porque lo otro es un poco más fácil de entender. La clasificación del sistema es una propiedad que podríamos hacer en cuanto a lo que vimos antes de las disciplinas, podría ser algo parecido a la disciplina en el sentido de que no podemos crear una clasificación nueva, ¿ya? Viene dada por defecto en el software y no se pueden cambiar las clasificaciones, ¿ya? Entonces ese es el primer punto, no se pueden modificar ni crear nuevas clasificaciones, ¿ya? Las clasificaciones de ductos son ductos de extracción, ductos de retorno y ductos de impulsión, ¿ya? Yo los pongo en inglés porque otra cosa importante decir, la mejor forma de trabajar con el software es en inglés, ¿ya? Eh, las pruebas de certificaciones son en inglés. Eh, a veces puede ser un poco difícil entender cuando uno cambia de inglés a español. Lo mejor es acostumbrarse a un solo software y o sea, a un solo idioma. Y si me preguntan a mí, hay que hacerlo en inglés, ¿ya? Más que nada por el tema de la certificación. Si ustedes trabajan en español y después se quieren certificar en Revit con una prueba en inglés, no van a entender nada, ¿ya? A pesar de que sepan mucho inglés, no van a entender nada, ¿ya? Después tenemos el tipo de sistema de ducto. El tipo de sistema de ducto, bueno, lo vamos a ver en la demostración, pero básicamente cuando uno se enfrenta a una plantilla encuentra lo mismo. Encuentra el sistema de extracción, ¿ya? Pero aquí vemos algo que se puede hacer con los tipos que no se puede hacer con las clasificaciones. Yo entiendo que, por ejemplo, para una clasificación de extracción, tengo en realidad dos sistemas o dos tipos de sistemas. Uno que extrae, poniéndonos en el caso de un terminal de un baño, ¿cierto? Hay un terminal que extrae aire y que lo lleva a, a un equipo mecánico, que es un ventilador, ¿cierto? Que luego expulsa ese aire, ¿ya? Entonces, en realidad tengo dos sistemas que, que en el fondo sacan el aire, pero que son distintos. Para el instalador de clima sí son distintos. La extracción y la expulsión, ¿ya? Entonces acá yo con los tipos puedo hacer eso. Básicamente duplicar tipos y crear la extracción y crear la expulsión, ¿ya? Después, para el retorno no se hace tanto porque el retorno es uno, ¿ya? A pesar de que no soy experto en clima, he trabajado tanto tiempo, así que puedo decir que no he visto distintos tipos de retorno, ¿ya? Y en impulsión sí he visto distintos tipos. Por ejemplo, el aire que sale de un equipo hacia un recinto es un aire de impulsión, pero el aire que viene del exterior a la máquina para entregar un porcentaje de aire nuevo también es supply air, ¿ya? Es la misma clasificación, pero con dos tipos, ¿ya? Esto también se aplica a tubería y lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, el mensaje principal es, la clasificación no se puede cambiar y los tipos se pueden renombrar, duplicar y entender que en la realidad eh, hay varios tipos para una misma clasificación, ¿ya? Por otro lado está el nombre. El nombre normalmente se genera automáticamente a partir del nombre del tipo de sistema, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un tipo de sistema que se llama impulsión de aire, cuando cree mi primer sistema se va a crear impulsión de aire 1, ¿ya? Pero uno puede ir renombrándolos con las propiedades del sistema, ¿ya? Por eso digo que acá la propiedad ejemplar es modificable, ¿ya? Y después tenemos la abreviación, que es una propiedad de tipo de sistema que también es modificable. O sea, cuando yo empiece a trabajar con etiquetas, ¿cierto? Con anotaciones para la documentación del proyecto, quiero diferenciar, ¿cierto? Los ductos de impulsión, de retorno, de aire nuevo. Voy a poder crear un tag que probablemente llame la abreviación porque es la forma más corta, digamos, y que diga IMP, digamos, impulsión, ¿cierto? Y las dimensiones del ducto, ¿ya? Lo mismo con EXT, extracción, y las dimensiones del ducto, ¿ya? Esa es la abreviación, ¿ya? Para tuberías es muy parecido, pero hay muchos más sistemas, ¿ya? Como vimos en ducto había tres clasificaciones. En tuberías tenemos también clasificación tipo, nombre y abreviación, pero cuando hablamos de clasificación y de tipo, eh, ya aparecen muchas más, ¿cierto? Tenemos agua potable fría, agua potable caliente, distintos tipos de protección contra incendios, ¿cierto? Red seca, de otro tipo, preacción, red húmeda. Después tenemos las tuberías que funcionan para los proyectos de climatización, ¿cierto? Como retorno hidrónico. Y acá, de nuevo,
con Hydronic Supply y otro, ¿ya? Entonces, estas son las clasificaciones bases. Si se fijan, mucho más que en ductos, porque obviamente hay tuberías para proyectos sanitarios, tuberías para proyectos de climatización, tuberías para proyectos de incendio, ¿ya? No, así ductos no. Después tenemos sanitario que se nos queda acá y ventilación, ¿bien? Cuando hablamos de los tipos de sistema, obviamente volvemos a que se puede duplicar, ¿cierto? Y que se puede modificar el tipo, ¿cierto? Entonces yo puedo tener estos que en realidad nunca he visto, más bien he visto que se han renombrado, pero sí cuando entramos al hidrónico de impulsión y de retorno, sí me aparecen nuevos tipos, ¿ya? Básicamente tengo una clasificación que se llama retorno, pero tengo retorno de agua fría y de agua caliente. Entonces ahí tengo dos tipos. Lo mismo con la impulsión hidrónica. Tengo impulsión de agua fría y agua caliente, entonces tengo dos tipos para esas clasificaciones, ¿ya? Bien, después tenemos sanitario y ventilación. Obviamente también tenemos la propiedad de nombre y la propiedad de abreviación, para lo mismo, para hacer generar etiquetas, ¿ya? Bueno, todo esto que hablamos hace un rato no es tan riguroso, o experiencias que he visto no han sido tan rigurosas y no se preocupan tanto de la consistencia de los sistemas, sino que se ocupan algún tipo de trucos para decir que este es un ducto de retorno y que este no es un ducto de retorno. Se modifican tipo de ducto y cosas así, que es algo que en el fondo deberíamos avanzar a medida que más especialistas MEP, ¿cierto?, empiecen a trabajar con Revit, ¿cierto? Yo creo que vamos a llegar a esa consistencia de la información y que finalmente, eh, si bien no para todos los casos se puede ocupar como una herramienta de cálculo, digamos, para electricidad, generalmente van a tratar de probablemente ocupar otro software de cálculo que sí lo van a relacionar a Revit con algún tipo de plugin. Para sanitario, Revit funciona con el Código Internacional de Plomería, que no es lo mismo que la norma chilena, ¿ya? Entonces se puede ocupar para ciertas cosas, pero no para todas las funciones que tiene Revit. O sea, en plomería, básicamente uno podría hacer todo con Revit en otro país que funcione con el Código Internacional de Plomería, pero en Chile no, ¿ya? A pesar de que los resultados puedan ser muy parecidos, no funciona, ¿ya? Y para climatización, al final, la parte fundamental, igual obviamente se calcula en otro programa, hay programa de cálculo, pero uno puede estar verificando siempre, si está bien hecha en Revit, uno puede verificar, puede volver un poco atrás para quedarme con algunos datos de, de los sistemas cuando hablaba de ductos, para que entendamos. Eh, ah, entonces, cuando yo trabajo con sistemas y cuando esos sistemas tienen, digamos, la información necesaria, volví atrás, pero no era necesario para lo que quería mostrar. Yo voy a poder hacer en el modelo, eh, básicamente, una vez que ya estoy trabajando en el proyecto de construcción, voy a necesitar en algún momento alguien va a llegar y va a decir necesitamos cambiar la dimensión del ducto porque es imposible instalarlo como está, porque no va a haber un choque, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí sí funciona tener el modelo bien modelado con la información de los sistemas, de los caudales y de las velocidades, porque yo puedo cambiar a partir de propiedades como velocidad o caudal la dimensión de un ducto sin problema, ¿ya? Bueno, luego tenemos las familias. Y esto me está un poco adelantando, pero ¿cuál es la diferencia principal de las familias MEP a las familias de arquitectura de estructura que tienen sistemas y básicamente que tienen conectores? ¿Ya? Um, ¿Y qué tipo de conectores? Básicamente conectores de ductos eléctricos de tuberías. ¿Ya? Acá hay más conectores eléctricos, hay más conectores, digamos, tienen conector eléctrico que el que habla de la potencia, pero tienen conectores de conduit y conectores de bandeja. Pero esos conectores no tienen información, son solamente conectores, digamos, geométricos. ¿Ya? No traspasan información entre, si quieren, entre equipos. ¿Ya? Sí los conectores de ducto y de tuberías. ¿Ya? Eh, Vamos a hablar brevemente de las propiedades de los conectores. No quiero que latearlo mucho con esta parte. Eh, Tenemos propiedades de dimensión, ¿cierto? Cuánto mide el ducto.
algunas propiedades mecánicas, ya que le van a interesar en general a la gente que trabaje em, con cálculo, ¿cierto? Pero puede saber cuál es el flujo, ¿cierto? Puede configurar el flujo. Es súper importante tener clara la dirección del flujo, no da lo mismo si va de un lado a otro, si es entrante o saliente, ¿cierto? Obviamente la clasificación de sistema que vimos antes y después ya método de pérdida y coeficiente de pérdida, ¿ya? Factor de flujo funciona en algunas configuraciones de flujo, ¿ya? Pero con esto básicamente, ¿para qué me va a servir finalmente en la práctica de coordinación o de modelación? Es que yo voy a poder redimensionar ductos o sistemas completos con alguna restricción, ¿cierto? Yo puedo decir, quiero mantener cierta velocidad, entonces puedo cambiar la dimensión a tal ancho, ¿ya? Eso en sistemas de ductos, y lo mismo pasa con los sistemas de tubería, ¿cierto? Tengo dimensiones, tengo caudal o flujo, pérdida de carga, la configuración del flujo, dirección, método de pérdida, clasificación de sistema, ¿ya? Entonces, em, vamos a admitir a la última persona. Si me voy a Revit, em, vamos a... Ya, lo primero que vamos a hacer, voy a irme a coordinación para eliminar este tabique, ya, que no moleste, ya, y vuelvo a mecánica. Voy a eliminar este ducto también y voy a volver a dibujar un ducto. Estamos hablando primero de los sistemas, ¿ya? Si me voy acá a las familias, en las familias tengo sistema de ducto. Si se fijan acá, tengo tres sistemas de ducto que básicamente son los tres tipos que se llaman igual que las clasificaciones, ¿ya? Es un poco enredado entenderlo, pero si yo selecciono, por ejemplo, el tipo de impulsión, lo tengo acá, veo que este tipo, ¿cierto? Este tipo de sistema tiene una clasificación, ¿ya? Esta, si se fijan, está bloqueada, no la puedo cambiar, ¿ya? Si yo podría que este supply air, ¿cierto? Se llame perfectamente, perdón, puedo decirle con F2 que quiero que se llame climatización, digamos, guión bajo impulsión, ¿ya? Podría llamarse así, si quieren, impulsión, ¿ya? Y entonces cambió el nombre, sigue teniendo la misma clasificación. Voy a dibujar un ducto. Cuando dibujo un ducto, fíjense que dentro de las propiedades está el tipo, ¿ya? Yo puedo cambiar el tipo acá, o puedo dejarlo en impulsión. Voy a dejarlo. La clasificación, si se fijan, no. ¿Qué hago? Hago dos clics, ¿cierto? Y tengo un ducto, ¿ya? Un ducto de, en este caso, 300 por 300, que tiene eh, un tipo de sistema, impulsión, ¿cierto? Una clasificación, impulsión o supply, y tiene un nombre que automáticamente se creó como Mechanical Click Impulsión 1, ¿ya? Como les decía, ese nombre se puede cambiar. Para cambiarlo yo tengo que seleccionar el sistema. Si yo me pongo sobre el ducto y hago un tab, tengo el sistema. Entonces acá yo podría decirle que en realidad sí, o quiero que se llame, digamos, sistema ejemplo 01, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Cuando yo cree otro sistema, voy a tener, si selecciona el sistema, sigue siendo el parte del mismo sistema, ¿ya? Ah, no, perdón. Ahora se creó nuevamente como clima impulsión 1, ¿ya? Vale. Cuando yo no tengo familias, que es lo que vamos a ver a continuación, ¿qué ocurre? El ducto al no estar conectado, primero no tiene una dirección. O sea, lo que está pasando acá, digamos, ahora es solamente un elemento de modelo que no sabe qué información tiene, no tiene caudal, ¿cierto? No tiene velocidad, no tiene nada. Solo sabe que pertenece a un tipo de sistema, ¿ya? Es como que si estuviera instalado el ducto en la obra, pero no está conectado a nada, ¿ya? Solo sabe que va a ser de impulsión en algún momento. Pero yo podría arrepentirme y cambiarlo, ¿cierto? Y ahora cambia y ahora es un ducto de extracción. Cambió el color, cambió el tipo de sistema, ¿ya? Perfectamente de nuevo a retorno, cambió el color, ¿cierto? Y cambió el tipo de sistema. Obviamente cambió la clasificación, ¿ya? Eso es súper importante que se fijen. La extracción cambia clasificación a extracción, ¿cierto? Y la impulsión cambia a supply, ¿ya? Pero no es más que eso. O sea, yo podría cambiar también las propiedades gráficas, ¿cierto? Y editar el tipo.
y decirle, bien, no puedo cambiar la clasificación, ¿cierto? Nunca la puedo cambiar, pero sí puedo cambiar quizá el color, ¿ya? Quiero que los ductos de impulsión sean de este tipo, ¿ya? Entonces, otra cosa que es interesante, yo puedo, por ejemplo, copiar este ducto, ¿ya? Y decirle a este ducto que quiero que sea de extracción, ¿cierto? Y duplicarlo de nuevo. Y decirle a este ducto que quiero que sea de retorno, ¿ya? Y me molestan si los colores por defecto que traen, entonces digo extracción no es este tipo de verde, me voy a las propiedades de objeto, digo que es un tipo de este verde, ¿ya? Y el retorno, ¿ya? Propiedades de tipo, sobre escritura gráfica, ¿cierto? Digo, es algo así, ¿ya? No son los colores que hay en el plan BIM ahora, pero son los colores que he estado un poco acostumbrado a trabajar, ¿ya? Entonces, tenemos básicamente acá tres cosas, ¿cierto? Tenemos el elemento tiene un tipo y una clasificación, ¿ya? Y nos falta solamente, bueno, y tiene un nombre, ¿cierto? Que sea automático y que le mostré que se podía cambiar, ¿cierto? Aquí está, clasificación, tipo y nombre. Lo único que, bueno, se dan cuenta acá, el nombre no lo pueden cambiar seleccionando el ducto, siempre es seleccionando el sistema, con tab, ¿ya? O, acá por ejemplo puedo cambiarle y decirle 11, ¿ya? O acá, en Mechanical, aparecen todos los sistemas que tienen, y cuando ustedes hacen clic acá, tienen seleccionado el sistema, ¿ya? En el navegador de sistemas, ¿ya? Que no se lo había presentado. Ya, eso sería, digamos, sistemas, clasificación, tipo, nombre. Nos falta la abreviación. La abreviación también es una propiedad de tipo de sistema. Entonces yo selecciono acá mi sistema, ¿cierto? Oh, perdón, es una propiedad de tipo, no de instancia. Selecciono acá el tipo de sistema, vengo acá y puedo decir que la abreviación está acá, no está nombrada, ¿cierto? Yo podría decir perfectamente esto, que es retorno, su abreviación sea RET, ¿bien? Entonces, cuando yo quiera tallar esto con TG, ¿cierto? Tengo este tag, ¿cierto? Que solamente llama la dimensión, pero yo podría editar la familia, ¿ya? Y decirle que esta etiqueta también incluya la abreviación de sistema, ¿ya? System Abbreviation. Entonces lo llevo para que esté en número 1, ¿cierto? Y que haga un salto de línea para que el tamaño aparezca en una línea más abajo, ¿ya? Eso. Cargo la familia, sobrescribo con parámetros y ahí tengo retorno 300 por 300, ¿ya? Eso sería no mucha más utilidad de la propiedad de abreviación, ¿ya? Básicamente podemos tener un nombre corto para el tipo. Bien, y finalmente el tema de las familias, que al final es donde está la magia de Revit, porque acá tenemos conectores pero no tienen datos, ¿cierto? O sea, tienen algunos datos pero no hay nada más, ¿ya? Solo tenemos el área y tenemos algunas cosas, pero todo lo que está pasando entre, digamos, entre elementos, nos lo dan los mismos elementos, ¿ya? La dirección y los valores están en los equipos, en los terminales de aire, en los aparatos sanitarios, etcétera. Entonces, ¿cómo se comporta una familia MEP? Voy a ir acá a este mismo árbol de proyecto y vamos a ver que tiene cargado en equipos mecánicos, ¿ya? Entonces tenemos los equipos mecánicos, tenemos un montón de equipos. Voy a tomar esta familia y voy a darle clic a editar, ¿ya? Es una familia que tiene un conector, bueno, estos son los conectores, miren, conector eléctrico, ¿ya? Básicamente nos indica el voltaje y el número de fases, ¿ya? Conector de ducto, no lo había seleccionado, este es el conector de ducto, otro conector de ducto por acá, ¿ya? Y otro conector por acá, de un ducto circular, ¿ya? Entonces, tenemos una geometría de sus conectores. Sus conectores están parametrizados. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, este conector, que es de clasificación e impulsión,
tiene un alto y un ancho, ¿sí? Dimensiones igualadas en un parámetro, ¿ya? Esto es un poco más complejo y se ve en una clase, ¿ya? En una clase se ve exactamente cómo parametrizamos las dimensiones de conectores, ¿ya? Pero básicamente se parametrizan, entonces yo puedo decir, dependiendo de los tipos de equipos, ¿cierto? Va a ir creciendo su tamaño de conexión. Pero más importante son estos parámetros, ¿cierto? La configuración del flujo, ¿ya? La dirección y el método de carga de pérdida para quien está calculando, ¿cierto? Y el caudal, ¿ya? El caudal también es un parámetro que está igualado, ¿ya? A un parámetro en la familia, que se llama impulsión de aire, ¿ya? Caudal de impulsión de aire. Entonces, ¿qué es lo importante acá? Cuando yo aprecio este conector, al final lo que me voy a dar cuenta es que cuando yo lo cargue en un proyecto, ¿qué va a pasar? Desde acá va a salir aire, ¿ya? Básicamente esto es el aire que va a ir a un recinto, ¿ya? Entonces, es un aire de impulsión que tiene dirección de salida, ¿ya? Y que está calculado, su configuración de flujo. Calculado, y eso también se ve en una clase, es un poco difícil de entender a la primera, pero básicamente calculado significa que en realidad el valor del caudal no va a estar tanto como este valor, sino que más bien lo va a tomar eh, de la otra familia a la que esté conectado. Preseteado es donde yo le doy el valor. Sistema es una división de un valor preseteado y calculado toma el valor de los otros elementos. ¿Ya? Vale. Entonces, por ejemplo, yo voy a cargar. Bueno, ese es un conector de ducto, ¿cierto? Tengo el otro conector que es donde entra el aire de retorno, ¿ya? O sea, acá el aire entra, lo toma, digamos, de un recinto, entra al equipo, el valor también es calculado, o sea que lo toma de probablemente rejillas de retorno, y eso, ¿ya? Entonces acá sale, acá entra. Y finalmente acá debe ser aire nuevo, que es supply, ¿cierto? In, acá entra el aire nuevo, ¿ya? Entonces, para que nos quede claro el esquema, por acá entra el aire que viene del exterior, por acá sale el aire hacia los recintos, y por acá entra el aire que se recupera que ya está tratado, ¿ya? Y la dirección obviamente es de entrada y tiene algunos valores, ¿ya? Si yo llevo esto al proyecto, lo voy a cargar en el proyecto, bueno, ya está, voy a tomar acá uno y lo voy a arrastrar. ¿Qué tengo acá? Acá va a haber una diferencia. Yo, por ejemplo, digo, quiero dibujar un ducto, en realidad no tengo que llamar a la orden de ducto, sino que acá perfectamente yo hago clic sobre este conector y puedo dibujar el ducto que viene ya dado con la dimensión, ¿ya? Entonces, este ducto sigue teniendo valores 0, pero eso es más que nada por la configuración de este equipo, ¿ya? Y luego tengo el otro, ¿cierto? Que sería de impulsión de entrada, que acá deberíamos realmente tener otro tipo de sistema de impulsión. ¿Qué quiere decir con otro tipo de sistema de impulsión? Que, por ejemplo, yo me puedo ir a las familias, para no hacerlo muy largo, ya estamos un poco como en la hora. Eh, puedo tener, eh, sistema de ductos, ¿cierto? Sistema de ductos. Y acá voy a decir que quiero duplicar la impulsión, ¿ya? Para crear algo que se va a llamar aire nuevo o aire fresco, como quieran. Y ahí es cuando entendemos que a partir de la misma clasificación, perfectamente podemos tener dos tipos de sistemas, ¿ya? Ahora, el aire nuevo no tiene su propiedad todavía gráfica clara. Entonces, yo me voy al aire nuevo, edito su tipo, me voy a sus modificaciones gráficas y digo que el aire nuevo en realidad es, digamos, algo así como magenta, ¿ya? Entonces tengo dos clasificaciones supply, ¿cierto? Supply y supply, ¿bien? Perfecto. Entonces, y bueno, tengo el ducto de retorno acá, ¿ya? Y este ducto de retorno tiene su clasificación retorno y su tipo retorno, ¿ya? Bien, entonces con un equipo
yo no tengo que llamar a la orden ducto, sino que más bien puedo dibujar exactamente a partir del equipo, ¿ya? Y cada uno va a venir con su correcta tipo, más que nada porque la clasificación viene heredada, ¿cierto? Lo que puede pasar, claro, es que tenga dos clasificaciones iguales, entonces ahí voy a tener que sí ser riguroso en qué tipo elegir, ¿ya? Finalmente, para terminar, voy a mostrar eh, un terminal de aire. Terminal de aire, ¿cierto? Voy acá, puedo poner uno por aquí, ¿ya? Ese es un difusor de impulsión, ¿ya? Un difusor de impulsión, si yo dibujo acá, puede darme un error, sí, me da un error por la altura. Voy a dibujar por aquí, pero con otra altura. Ahora está en 101, esto está en el piso, no se nota, pero está en el piso. Lo vamos a cambiar a 2750, ¿ya? Ahí dibuja, y acá sí aparecen los datos. Si es que este difusor tiene el dato del caudal que lo trae como una propiedad de tipo, no de instancia, viene como preseteado, pero yo lo puedo cambiar. Entonces yo puedo decir que esto en realidad es 500, ¿ya? También puedo decirle a este, ¿cierto? Que sea 500. Y después decirle a este difusor que se conecte automáticamente al ducto, ¿vale? Entonces le digo acá, conectar en este ducto, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo? Ya aquí ya tengo un sistema y ya tengo valores. ¿Cómo lo sé? Porque si voy a tocar el ducto, tengo el valor heredado del terminal, ¿cierto? Tengo que el caudal es 500 litros por segundo y que la velocidad es 5,56 metros por segundo, ¿ya? Acá lo mismo, ¿cierto? 500, 5. Y acá voy a tener problemas, porque la velocidad es 5 acá, es 5 acá, pero acá va a aumentar 11. Y eso ya no es satisfactorio para el sistema. O sea, máximo 7 debería tener esto. Entonces, solo para mostrarles, si yo cambio la dimensión de estos elementos, que ahora los tengo de 300 por 300, y digamos que los cambio a 500 por 500, ya voy a tener otro valor de velocidad. Todavía no sé si es satisfactorio. Sí, al menos sí. Está en 4. Podría ser incluso el ducto más pequeño, ¿ya? Pero básicamente ahí sí se está respetando eh, la relación con la velocidad, que debería ser 7. Ya si después están más interesados, esto se va a ver bien raro en 3D, pero lo voy a ver en 3D. Después uno ya podría, digamos, eh, optimizar los tamaños, ¿ya? Yo perfectamente podría decirle a este sistema, seleccionar todos estos ductos, ¿cierto? Irme acá al sistema de ducto, perdón, acá no, en Modify, ¿cierto? Y decirle que modifique los tamaños, ¿cierto? Calcule tamaño. Y acá yo podría decirle que la velocidad máxima fuera 6, ¿ya? Y que no quiero restringir tamaños, pero sí que haga un match con el tamaño del conector, ¿ya? Le doy OK. ¿Y qué tengo? El tamaño ideal para ese ducto, ¿ya? Que no era de 500 por 500 como lo había modelado yo, sino que de 425 por 425, ¿ya? Eso se puede hacer en Revit teniendo los cálculos hechos en el software de cálculo anteriormente, ¿cierto? Sabiendo cuánto caudal tiene mi equipo, cuánto caudal tienen mis difusores, yo puedo fácilmente, una vez modelado todo, puedo ir optimizando los tamaños de ductos y cambiándolos si es necesario por temas de coordinación, ¿ya? Ah, una cosa importante. Y también tengo, por ejemplo, puedo chequear, si selecciono un ducto, eh, si está bien o no está bien modelado esto. Si tiene lógica, digamos, con el inspector de sistema, ¿ya? Yo puedo decir que quiero inspeccionar esto. Si se fijan, acá tengo un sistema lógico que está funcionando bien, ¿cierto? El aire viene en esta dirección, ¿cierto? Y sale por el difusor, ¿ya? De impulsión. Entonces, está todo funcionando como debería ser, ¿ya? Obviamente quizá el ducto o la familia del difusor o del codo no son los que exactamente voy a ocupar, pero ya estoy partiendo de una base donde puedo validar de parte tanto del diseñador como del coordinador, ¿cierto? Que esto está funcionando. Funciona en las dimensiones y también funciona en la lógica del sistema. ¿Bien? Bueno, eso quería mostrarles.
hablamos de sistemas, ¿cierto? De clasificaciones, hablamos de disciplinas, subdisciplinas y finalmente hablamos de categorías y las familias. Yo quería dejar para el final las preguntas, así que si alguien tiene una pregunta, me la puede hacer al chat y yo la puedo responder. Voy a ver unos minutos y si no, terminamos acá. Cualquier duda pueden escribir. Tengo acá el chat, en el chat, perdón, no en el chat, sino en eh, el folleto, ¿cierto? Del curso. Acá se ven, bueno, los temas fundamentales de lo que estamos hablando. Y cualquier duda, ¿cierto? Se pueden contactar a este teléfono, al mail, ¿cierto? Este folleto del curso lo encuentran en la página de CS. Eh, pero eso, obviamente hay muchas más cosas que se van a ver. Esto es una parte un tanto, partimos de lo simple y terminamos en cosas un poco más complejas, pero tenemos obviamente toda la parte sanitaria, la parte eléctrica, la parte de colaboración que es súper importante, o sea, cómo nosotros nos hacemos cargo, ¿cierto?, del proyecto MEP, pero a partir de cierto de referencias de arquitectura y estructura, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que tener esos modelos, de esos modelos podemos sacar, obtener, ¿cierto?, fácilmente los niveles, los ejes y esas referencias que necesitamos para trabajar. Y bueno, toda la parte también de trabajo colaborativo, ¿cierto? Si estamos trabajando en proyectos con más personas, cómo eso se administra de una forma eficiente, ¿cierto? Cómo funciona el trabajo compartido en RAID local. No vamos a ver el tema en la nube, pero localmente sí. Que al final es la base para trabajar en la nube, porque el trabajo en la nube es prácticamente lo mismo, ¿ya? Y eso, si tienen dudas, me preguntan. Si no, terminamos. Muchas gracias por asistir y espero verlos prontamente si es que les interesa tomar el curso.